Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech, el rabino Mijael Ávila. En este día, que es el día 6, hemos comenzado un nuevo mes, el mes de Tebet, del año 5765, conforme al calendario secular, 18 de diciembre del 2004. La porción semanal, la Perashá Shavua, se titula Vayigash. Vayigash, que significa y se acercó. Vamos por favor al libro de Bereshit, Génesis, capítulo 44. En el Pasuk, versículo 18, hasta el Perek 47, Pasuk 27. Génesis 44, 18, el 47, 27, que es la porción que nos corresponde de esta perashá titulada Vayigash, y se acercó. Y dice así la escritura: y Judá se llegó a él y dijo: ruego, mi señor, que pueda hablar tu siervo una palabra en presencia de mi señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres igual ¿a quién? Que Paro, que sería la forma en cómo se pronuncia precisamente en el hebreo faraón, Paró. Entonces estamos en el libro de Génesis, capítulo 44, en el Pasuk 18. La semana pasada, ¿se acuerdan ustedes? Vimos esta historia verdaderamente dramática. Yo no sé por qué a nadie se le ha ocurrido hacer una novela a partir de esta historia, que definitivamente es una historia que conmueve los sentimientos de cualquier persona que la pueda leer, que es la historia de Yosef. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada nos relató la Perashá cuando Yosef conoció a su hermano Binyamin, y cómo dice la escritura que él se aparta y llora? ¿Se acuerdan ustedes? Es increíble cuántas veces aquí aparece la palabra llorar, y cómo es que de alguna manera él, siendo un hombre en eminencia, no le importó, sino manifestó sus sentimientos tanto para con sus hermanos como para con su padre. Y esto realmente es de mucha bendición, el poder considerar esta libertad que este varón denominado Yosef tenía. Entonces, posteriormente, ¿se acuerdan ustedes? Mediante una treta, el mismo Yosef hace que una vez que viniera Binyamin, ocultaran una de sus copas, ¿se acuerdan? En su saco, y eso provocó él mismo que su hermano lo acusaran precisamente de ratero, y que a través de esta treta que él mismo hizo, se quedara con él, con el objeto precisamente después de que trajeran a su padre para con esta tierra conocida en el hebreo como Mizraim, Egipto. En esta semana continúa diciendo la Perashá, versículo 18. Dice otra vez: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra a oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Paro. Le está hablando su hermano Judá, tratando de alguna manera de hacerlo desistir de que no se quedara con su hermano Binyamin. Verso 19 dice: mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y le está empezando a narrar algo que es interesante, porque es la forma en cómo él logra que su hermano viniera. ¿Se acuerdan ustedes que su padre no lo quería dejar venir? Pero es interesante, vean el verso 19, dice la pregunta: ¿tenéis o tienes padre o hermano? Y precisamente de esta palabra hermano es la que les quiero compartir en esta perashá, ya que es interesante considerar todo lo concerniente a los hermanos, y qué es lo que habla la escritura al respecto de los hermanos o de las hermanas, si les parece bien. ¿De qué se compone esta Perashá Shavual? ¿Cuáles son las aliot, las partes en las que se subdivide? La primera alía, capítulo 44, 18 al 44, 31, Judá va a ofrecer sus argumentos al respecto del por qué Binyamin no puede quedarse en Egipto, y todo esto por causa de que su padre iba a desfallecer del dolor por su hijo amado. Su padre obviamente pensaba que, así como había perdido a su amado hijo Yosef, también estaba en riesgo de que su otro hijo amado, nacido también de la mujer a la cual él amaba, Binyamin, también pereciera. Segunda Lía, capítulo 44, 32 al 45, 8, ahí vamos a ver cómo es que Yosef se entera de que Binyamin es hijo de su misma madre. Esto vendría a ser su hermano.
Y esto provoca que él se manifieste a ellos como su hermano, a lo que ellos avergonzados se humillan ante él. Sin embargo, Yosef reconoce que era parte del plan divino. Tercera Lía, 45:9, 45:19. Yosef les va a solicitar a sus hermanos venir a vivir a Misraim, Egipto, y por supuesto que traigan a su padre con ellos, y les va a ser concedida una parte de la buena tierra que tiene Misraim, concretamente en la porción que se llama Goshen, concedida precisamente por Paró. Cuarta Lía, 45:20 al 45:28. Llegan a Canaán los hijos de Jacob con grandes presentes, y Jacob, al enterarse de las noticias, dice la Escritura que su espíritu revive. Quinta Lía, 46:1 al 46:28, Jacob y los suyos parten hacia Beersheba, donde van a ofrecer sacrificios al Eterno, y vemos cómo es que Hashem les va a confirmar su voluntad en cuanto a que Egipto debían de ellos acudir ahí por causa de que era una gran nación. Y el recuento de todos los hombres de familia de Jacob que entraron a Misraim. Sexta Lía, capítulo 46, 29 al 47, 11, Jacob va a mandar a Judá para que trajera a Yosef a la tierra de Goshen, y cómo es que Yosef le sugiere que le indiquen a Paro que ellos son pastores de ovejas, y les solicita la tierra de Goshen. Paro les va a otorgar una buena tierra y va a conocer a Jacob, y Jacob lo va a bendecir a Paro. Por último, la séptima Liot, 47:12 al 47:27, se va a acentuar la hambruna que existe en Egipto, tanto como en Canaán, y Yosef va a recabar todo el dinero por causa de la venta que ellos habían hecho de almacenar el alimento, y cómo es que Yosef va a comprar la tierra para Paro a cambio de este alimento, y cómo es que Egipto se va a multiplicar en gran manera. Vamos a comenzar con la enseñanza. Entonces, el tema es hermano o hermana. En mi propia experiencia, la convivencia que tienen los hermanos, en muchos casos, es difícil, dado que se mezcla en esta convivencia entre hermanos una lucha tanto por la autoridad, así como una batalla por la tolerancia. Muchas veces he podido observar a gente, y aún en mi propia experiencia, como que resulta mucho más fácil el carácter que te aflore con tus hermanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos como que en su oportunidad te conocieron en tus momentos tanto de tristezas como de enojos, y de alguna manera como que el carácter con un hermano no se tiene tanto que ocultar. Por eso es que resulta en muchas ocasiones una relación difícil con los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos nos conocen de alguna manera durante el tiempo en el cual vivimos con ellos. Baruch Hashem, muchas veces cambiamos, ¿verdad? Es que me acuerdo cuando yo estaba todavía viviendo con mis padres, obviamente el concepto que tenían de mí mis hermanos era de que yo era una persona muy enojona, y obviamente fueron cosas que el Eterno tuvo que tratar en mi vida. Tuve que cambiar, y con estos transcurso de los años de repente le pregunto a mi esposa: oye, mi vida, ¿tú crees que yo soy enojón? Y Baruch Hashem me dice que no. Entonces yo digo, bueno, hay cosas que uno va superando y las tiene que superar, ¿no? El éxito de vivir con los hermanos depende de algunos factores que, dependiendo del caso, pudieran ser determinantes, como a continuación los expongo. Por ejemplo, ¿qué casos podrían ser determinantes? Uno, la diferencia de edades. Ustedes saben que entre los hermanos, dependiendo los años que se lleven, va a ser la relación en las cuales ellos puedan tener. Dos, la diferencia de género. No es lo mismo tener una relación con tu hermana que con tu hermano. Hay veces que resulta mejor tenerla con tu hermana que con tu hermano, o tal vez tenerla mejor con tu hermano si se llevan poca edad. Tres, la posición de acuerdo al nacimiento. ¿Están ustedes de acuerdo que también eso marca en muchos de los casos la vida de las familias y concretamente de los hermanos? Porque muchas veces el mayor obviamente toma un papel de autoridad semejante al de los padres en ausencia de ellos, y eso ya provoca que no exista una relación tan fraterna como se esperaría. Cuatro, la relación que tiene el padre o la madre con sus hijos. Ustedes saben que muchas veces, desgraciadamente, los padres no se llevan o no tienen una misma relación con sus hijos por igual. Cinco, si la vida se lleva a nivel familiar en un ambiente machista o bien de matriarcado, también eso es determinante. Cuando en un hogar existe un padre machista, muchas veces van a provocar que aún al mismo hijo sea mal visto por las hermanas. ¿Por qué? Porque lo van a consentir y lo van a tratar como un macho.
En el caso obviamente de un matriarcado, pues igualmente, las mujeres muchas veces que tienen un carácter fuerte, se quieren de alguna manera parecer a la mamá y muchas veces son las que quieren mandar. Y ya me imagino en algún momento de fiesta, en algún momento de festival o de algo, ellas son las hermanas muchas veces quieren ponerse al frente y decir, aquí vamos a hacer esto y esto y esto. No les ha pasado, ¿verdad? Yo creo que no. Pero bueno, así sucede. 6, la preferencia de algunos de los padres hacia un hijo especial, que obviamente vemos inclusive casos desafortunados en la Escritura. 7, el carácter de los hermanos, desde luego que también el carácter cuenta, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando mi madre no se encontraba o estaba ahí presente, yo recuerdo que ella siempre le decía, atiendan a su hermano, denle de comer, sírvanle de desayunar. Y yo me acuerdo que llegó un día muy especial, el día en el cual mis hermanas se rebelaron y dijeron, ¿por qué le vamos a servir a él? Si él también tiene sus 2 manitas, que se sirva. ¿Verdad? Fue un día muy de mucha desgracia para mí. Baruch Hashem, siempre tuve a mi madre que me consintió. 8, por supuesto también la educación que reciben los hijos como consecuencia de los padres. Entonces cualquiera de esos factores pudiera ser determinante. No son los únicos, hay muchos factores, pero todos ellos tenemos que de alguna manera ponerlos en una balanza, porque van de alguna manera a conformar la relación que van a tener los hermanos. Entonces, hay muchos ejemplos a lo largo de la Escritura que definitivamente los hermanos no se llevaron bien. Y esto, miren, para mucha gente va a ser un descanso escuchar esto. ¿Por qué? Por lo que les voy a compartir a continuación. Los primeros hermanos que se registran en la Escritura, ¿quiénes fueron? Caín y Hebel. Caín y Hebel, cuya vivencia desde luego ha pasado a los anales de la historia y aún hasta estos días es usado como ejemplo en enseñanzas, en cantos religiosos seculares y en frases, ¿verdad? Dice el libro de Génesis capítulo 4 verso 2, después dio a luz a su hermano Hebel, y Hebel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Génesis capítulo 4 verso 8, ¿cuál fue la relación que ellos tuvieron como hermanos? Y dijo Caín a su hermano Hebel, salgamos al campo, y cuando estaban ahí y nadie los veía, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Hebel y lo asesinó. Entonces, este caso de alguna manera ilustra cómo es que muchas veces teniendo hijos, varios, y siendo educados por los 2 mismos padres, y pudiéramos decir, tienen la misma educación, muchas veces los resultados que se obtienen en los hijos no es lo mismo con uno que con otro, ¿verdad? Así es que ellos de alguna manera trataron de congraciarse con el Eterno por diferentes caminos. Uno hizo desde luego lo correcto y el otro no. Y por causa de que Caín no logró congraciarse con el Eterno, atentó en contra de la vida de su hermano. ¿Por qué lo hizo? Si de alguna manera él con quien había quedado mal era con Hashem. Bueno, pues pudo haber sido por envidia, pudo haber sido por celos, pudo haber sido por resentimientos, etcétera, etcétera. Y con este ejemplo, no queda duda que la Escritura nos demuestra lo difícil de las relaciones entre hermanos. Yo sé que aquí tampoco sucede, Baruch Hashem. Ya que cuando están chicos, los hermanos, de alguna manera depende su unidad de que viven bajo un mismo techo. Pero cuando crecen, su relación dependerá de lo bien o de lo mal que se lleven. ¿Están ustedes de acuerdo que muchas veces están bajo el mismo techo y los hermanos se llevan perfectamente bien, pero se casan y ya difícilmente se ven, difícilmente se hablan, difícilmente mantienen una relación? ¿Por qué? Pues porque va a depender de la forma en cómo ellos, se hayan llevado a lo largo de su vida. Ahora, este ejemplo de Caín y de Hebel no son los únicos, hay muchos más ejemplos al respecto de una mala relación entre hermanos. Ahora quiero enseñarles algo.
En el hebreo, la palabra correspondiente a hermana, repitan conmigo, es ajot. Ok, ahora, por favor, voltéense y díganle a la de su lado derecho, a la de su lado izquierda, ajot. No los varones, por favor. Ajot. Y al hermano se le llama aj. Aj. ¿Cómo yo diría mi hermano? Ají. ¿Ok? Y mi hermana, ajotí. Ajotí. Entonces lleguen y ajotí y abrácenla. Y al hermano, ají. ¿Ok? Vamos a procurar, en lugar de emplear el término hermana y hermano, quitarlo y decir ají, esto es mi hermano, y decirle a la hermana ¿cómo? Ajotí o ajot. ¿Correcto? ¿Ya se lo aprendieron? Ok. A lo largo de las escrituras entonces tenemos muchos casos de hermanos que no se llevaron bien y no obstante de que pudieron haber recibido una misma educación de parte de los padres, hay ejemplos de hermanos que se llevaron de alguna manera mal. Un caso, Génesis 25-26, el caso de Esab y de Jacob. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esab. O sea, esto es, desde el vientre ya se estaban peleando. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Yitzhak de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Su padre tenía 60 años, seguramente ya no tenía la paciencia para poder educarlos correctamente. Pero estos dos hermanos, tanto Esab como Jacob, desde el vientre de la madre estaban peleando. Otro caso también, el caso de hermanos que no se llevaron bien, fue Yosef y sus hermanos. Ahora tenemos que considerar esto. O sea, Yosef quería hacer la voluntad del Eterno y los otros hermanos querían hacer la voluntad de su vientre. ¿Ok? Y por ello es que ellos se llevaron mal. Génesis 37:5, Bereshit 37:5, y soñó Yosef un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. David y su hermano Eliab, primera de Samuel, capítulo 17, verso 28. Fíjense cómo un hombre con el corazón como del Eterno, en este caso estoy hablando de David Amelech, David el rey, primera de Samuel 17, 28, dice ahí, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá tú, niño bonito? No dice así la escritura, pero imagínense que eso le dijo. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Imagínense en qué condición tenía Eliab para con su hermano David Amelech. Entonces, casos, obviamente estos no son los únicos, sino hay muchos más casos a lo largo de la escritura de hermanos que se llevaron mal. Dice la escritura que las disputas entre hermanos pueden ser de tanto cuidado que el libro de Mishlech, Proverbios, los asemeja, ¿saben a qué? Una disputa entre hermanos, a una cerradura de un castillo. Esto es, imagínense que queramos llegar a un castillo y queramos violar su cerradura. Resultaría difícil que un castillo tuviera una cerradura muy sencilla que se pudiera abrir fácilmente. Miren Proverbios 18, 19. Proverbios 18, 19. Y dice ahí, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. O sea, aguas. Porque si hay alguien de quien tenemos que tener cuidado en una relación, porque puede revertirnos la situación y darnos un momento delicado en esta vida, son los hermanos, porque dice el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Literalmente son como cerrojos de castillos. ¿Ok? Así lo tipifica la escritura, un problema entre hermanos.
Por ello, los padres deberemos de estar al pendiente de las relaciones entre nuestros hijos. Sin embargo, no comparto el hecho de que algunos padres, cuando existe una disputa entre sus hijos, toman una postura imparcial. ¿Qué es esto? Está una problemática de un hijo contra otro, y el padre o la madre dice, no, es que los dos son mis hijos. Y esta postura, a pesar de que es muy aceptada por mucha gente, yo no la comparto por una sencilla razón. Porque los padres, al ser una figura del mismísimo Eterno, el Eterno en medio de una disputa de dos de sus hijos, ¿ustedes creen que el Eterno se va a decir, yo no me meto porque los dos son mis hijos? Les pregunto yo. Dos hijos del Eterno están en disputa y el Eterno dice, no, yo no me voy a meter porque a los dos los amo. Es que ella es mi hija y ella también es mi hija. Eso no es cierto. Los padres, al igual que el Eterno, tienen de alguna manera dentro de sus atribuciones el servir como jueces. Esto es, el de enjuiciar la situación en la cual están viviendo los dos hijos. Y esto lo debemos de entender. Ahora, ¿cuál es la problemática de ejercer esa justicia? Que la justicia tiene un precio. Y muchas veces porque los padres no toman una postura imparcial y si nos inclinan a favor de quien tiene la razón, puede correr el riesgo de que uno de los hijos le diga, es que tú eres muy injusta o tú eres muy injusto. Pero en realidad no vamos a ser como padres injustos o injustas porque un hijo determine que lo somos, sino en realidad vamos a ser nosotros o como padres o como madres injustos o injustas si no estamos aplicando la verdadera justicia. Y la justicia solamente es una, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado para no ser cómplices con la injusticia bajo la bajo la ilusión de que ambos son hijos y ambos los tenemos que querer por igual. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el Eterno no se queda impávido ante una problemática de dos de sus hijos. Los padres tampoco se deben de quedar. Y eso debemos de considerarlo. Ahora, no cabe duda que si bien es cierto, a lo largo de la Escritura hay muchos casos de desgracia en los cuales los hermanos se llevaron mal, también debemos de considerar que existieron muy buenas relaciones de hermanos, ¿verdad? Un caso que es realmente interesante de estudiar es la relación entre Moshe y Aarón. Y podemos incluir incluso a su hermana Miriam. Ahora, detrás de esta relación, ellos sirvieron al Eterno de alguna manera durante muchísimos años. Esto no implicó que no tuvieron problemas. Esto no implicó que no tuvieran diferencias. Tan es así que en su oportunidad, Miriam y Aarón hicieron a Shon Ará en contra de su hermano. Y a Miriam, ¿cuál fue la desgracia que le aconteció? La metzora, ¿no? ¿Verdad? Esa enfermedad cutánea. Pero no obstante de las diferencias que ellos pudieron tener, de alguna manera fueron un buen ejemplo de buenas relaciones. Dice Éxodo capítulo 7, verso 1. Hashem dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Elohim para Paro, y tu hermano Aarón será tu Neví, tu profeta. Entonces, durante muchísimo tiempo, Moshe y Aarón fueron dos varones inseparables. Y en realidad, esto nos demuestra que bien pudiéramos hacer el esfuerzo de pelear por tener buenas relaciones con nuestros hermanos, igual como lo tuvo con Moshe y Miriam, o Aarón y el mismo Moshe. Dice el libro de Mishlech, Proverbios 27:10. Proverbios 27:10. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. O sea, no vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción, porque muchas veces vas a tratar de ir con tu hermano pensando, ay, mi hermano sí me va a entender. Y llegas y lo primero que te dice, es que tú eres bien impulsivo. O es que tú eres... ¿Y qué dice la Escritura? Mira, si estás afligido, mira, mejor ni vayas.
¿Por qué? Porque lo más probable es que tu hermano o tu hermana, por cuanto te conoce, va a tratar de alguna manera de menoscabar la situación en la cual tú te encuentres. ¿Cuáles son los usos de la palabra aj? ¿Qué es aj? Hermano. Entonces, aj, el hebreo de hermano, si bien la mayoría de las veces representa a aquellos hombres o mujeres nacidos de los mismos padres, no siempre es así, ya que algunas veces denota esa cercanía de un familiar o bien de una persona de la misma nación. Esto es importante entenderlo. O sea, si bien es cierto, aj hermano o ajot hermana, la mayoría de las veces se refiere a un hombre y una mujer nacidos de los mismos padres, no siempre es así. Hay veces que un familiar, llámese primo o tío o prima o tía, se les denominaban también hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos. Abraham y su sobrino Lot. Porque era su sobrino, ¿verdad? Era hijo de su hermano. Génesis capítulo 14, verso 16. Bereshit, Perec 14, Pasuk 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot, en esta traducción dice su pariente, pero en realidad, en este caso, en el hebreo dice su aj, su hermano y sus bienes y a las mujeres y demás gente. ¿Cómo le está denominando en el hebreo a Abraham con su sobrino Lot? Le está diciendo aj, hermano. Otro ejemplo es Jacob y Labán. ¿Qué era Labán de Jacob? Su tío. Era el hermano de su madre, ¿verdad? Génesis 29:15, Bereshit 29:15, y dice ahí, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, mi aj, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Ok, entonces, no necesariamente la palabra aj, en todas las veces en las cuales aparece, se refiere a dos hermanos de los mismos padres, sino a una cercanía también de índole familiar. Otro, que es el caso que yo también les mencionaba, no nada más de un familiar, sino también alguien que viene a formar parte de su mismo pueblo. En el caso de Moshe, Éxodo capítulo 2, verso 11, Shemot 2:11, y dice así la escritura. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moshe, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Correcto? Entonces, no nada más se refiere a hermanos de los mismos padres, sino también a un familiar cercano o bien a alguien que pertenezca al mismo pueblo. Ok. Ahora vayamos a los deberes. Les pregunto yo, ¿hay alguien aquí que no tenga hermanos o hermanas? ¿Sí? ¿Alguien más? Aparte de Neria. ¿Nadie más? ¿Eliana? Bueno, Eliana, vas a considerarme como tu hermano. ¿Verdad? ¿Cuáles son los deberes hacia los ajim, los hermanos? Inciso A. La Escritura nos exhorta que no debemos de aborrecer a nuestro hermano en el corazón. Levítico 19:17. Baikra 19:17 dice ahí, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces, ojo, si hay algo de lo cual nos debemos de guardar, es de llegar hasta el punto en el cual aborrezcamos al mismo hermano. Otro deber hacia los ajim, los hermanos. No debemos engañar a nuestro hermano, Levítico 25:14. Ese, por favor, búsquenlo. Baikra 25:14. Y dice ahí, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprares de mano de vuestro prójimo, ¿qué dice ahí? No. En el hebreo, lo
engañe ninguno a su... Exacto, a su hermano. Entonces, ojo, esta es una mitzvah. No debemos de estar engañando a nuestro hermano o hermana. Pero ojo, esto es algo interesante porque hablábamos de hermanos nacidos de los mismos padres y en este caso también de la misma nación. De alguna manera todos los que somos hijos del Eterno nos estamos conformando como hermanos, ¿verdad? Ok. Inciso C, Levítico 20:21, Vaikra 20:21. No se deben de tener relaciones íntimas con la esposa del hermano. Ahora pudiéramos decir, bueno, eso ya lo sabemos. Pues sí, pero la Escritura lo dice. Y ahora, una vez que está esto escrito, tenemos que considerarlo. Levítico 20:21. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Fíjense cómo es que muchas de las maldiciones por causa de no tener hijos, lo más probable es que en su ascendencia pudo haber existido casos de incesto, de violaciones. Muchas veces esas maldiciones se pueden presentar y eso provoca que haya esterilidad en las personas. D. Levítico 21:2. Levítico 21:2. Este es un caso muy interesante y estamos hablando de los Kohanim, los sacerdotes. A los Kohanim les es permitido acercarse a un muerto si y solo si es su hermano. Esto es, a un Cohen no se podía contaminar con un cadáver, ¿ok? Pero si era su su hermano, sí se podía entonces contaminar. Dice ahí Levítico 21:2, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, y obviamente continúa diciendo que por él sí van a poder de alguna manera contaminarse con muerto. Número 6-7. Bamidbar, Perek 6, Pasuk 7. El Nazir, ¿quién es el Nazir? El Nazareo. El Nazir no puede ni por su hermano acercarse a él si es que está muerto. Esa es la diferencia. Un Cohen sí se puede contaminar con un muerto, sea su familiar cercano, pero un Nazir nunca se va a poder contaminar por su hermano. Número 6-7. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de el Eterno tiene sobre su cabeza. Entonces, el Nazir, que es un hombre que de alguna manera tenía un voto de compromiso de nazareato para con el Eterno, de apartarse, le era prohibido contaminarse por muerto durante el tiempo de su voto. Levítico 25:25. Levítico 25:25. Si el hermano empobrece, deberá rescatar lo que venda. Levítico 25:25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Ruth, verdad? La moabita, ¿cómo se llamaba su pariente? Obviamente era un pariente político, y a él le correspondía precisamente redimir la posesión, incluyéndola a ella. Entonces, en este caso, cuando un hermano empobreciere, deberá rescatar todo lo que él venda. Devarim 15:7, Deuteronomio 15:7. Si el hermano es un menesteroso, esto es un pobre, nunca debemos de cerrar nuestra mano para con él. Devarim 15:7. Dice ahí, cuando haya en medio de ti menesteroso, esto es pobre, de alguno de tus ajim hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Hashem tu Elohim te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado. Cuando haya alguien que tenga una necesidad y que sea nuestro hermano, debemos de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, abrir nuestra mano con liberalidad para tenderle la mano. Devarim 17:15, Deuteronomio 17:15, inciso H, solo permitiremos que si vamos a tener un rey, ese rey tiene que ser un ¿qué?
Un hermano. Esto es muy interesante, por eso es que Yeshua Mashiach viene a ser nuestro o nuestro ají, nuestro hermano. Devarim 17:15, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Hashem tu Elohim escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, ¿verdad? Entonces no puede existir un rey, así lo dice la Escritura, aunque en la historia de nuestro pueblo sí existieron, por cuestiones políticas. Y Devarim 17:20, Devarim 17:20 ahí mismo, ese hermano que va a llegar al reinado nunca debe de elevar su corazón sobre sus hermanos. Devarim 17:20 dice ahí, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Sí lo ven? ¿Qué quiere decir esto? Que por muy en eminencia que un hermano esté, por mucho un cargo sobre la Keilah, a final de cuentas, dice que nunca se debe de elevar el corazón sobre sus hermanos. Esto es creerse más o mejor que ellos. Devarim 22:1. Devarim 22:1. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Este es un caso interesante porque estamos hablando de que una persona extravía algo y eso que extravía nosotros sabemos de quién es. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos que aquí, por ejemplo, alguien tenía una pluma bonita y ya se la habíamos visto y de repente la olvidó o la perdió, estamos incurriendo en un pecado si no tomamos la pluma y se la regresamos. ¿Ok? Ahora consideren que el tomar una pluma que pudiera resultar insignificante es tan grave como tomarle 500 pesos o 50 pesos o 200 pesos. A final de cuentas es exactamente lo mismo. Si el hermano lo extravió y conocemos a ese o a esa ajot, entonces tenemos que devolverle lo que él perdió. Devarim 22:2. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. ¿Y qué más? Y se lo devolverás. Miren, algo que tenemos que considerar, y esto lo enseña mucho nuestro pueblo, es que aquí en esta ocasión, la persona que está extraviando algo no lo conocemos. Sabemos que es un hermano, pero no lo conocemos. Entonces, si esa persona extravió algo, lo que nosotros tenemos que hacer es guardarlo y esperar hasta que pregunte por él. ¿Ok? Pero ojo, esas circunstancias también se repiten como cuando una persona, yo le digo, por ejemplo, Ari, por favor, guárdame esta, me voy a salir de viaje y no quiero que se me extravíe, guárdamela. Si Ari la toma para guardarla, le es pecado el usarla cuando yo se lo pedí nada más que me la guardara. Esto es, la persona a la cual le dan para guardar algo, le es pecaminoso estarlo usando. ¿Sí me explico? Y digo, esto lo aprovecho porque está relacionado con esto. Esto es entonces, cuando una persona da algo a guardar, eso que se le dio a guardar es, ¿cómo se llama? Una transgresión a la Torá, usarlo. ¿Correcto? Sí, por supuesto, digo, humanamente vendría a ser un abuso de confianza, ¿verdad? Pero en la Torá también es un pecado. Devarim 22:4. Si el animal del hermano cae en el camino, nos detendremos a ayudarlo, como quien dice, si ya salimos de la Beta Knesset, ¿verdad? Y a Hiram de repente se le poncha la llanta, lo vemos y lo que tenemos que hacer es Shalom. No, ¿verdad? Dice ahí, si vieres el asno de tu hermano, su buey caído en el camino, como quien dice, no te harás de lado, diciendo, espérate, voy a pasar de lado para que no me vea. No te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Son los deberes entre los ajim, los hermanos. ¿Ok? Devarim 23:19.
no obtendremos ganancia de nuestro hermano como lo hacemos con los goim. Devarim 23:19. No tomarás de tu hermano logro de dinero, ni logro o ganancia de comida, ni ganancia de cosa alguna que se suele tomar. Del extraño tomarás ganancia o logro, mas de tu hermano no lo tomarás porque te bendiga el Eterno tu Elohim en toda obra de tus manos sobre la tierra en la cual entras para poseerla. ¿Qué quiere decir esto? En realidad hay una enseñanza interesante al respecto, pero concretamente dice que entre los hermanos nos debemos de ayudar. Ahora debemos de entender esto. No debemos de obtener ganancia como lo tenemos con los gentiles, ¿ok? Esto no está implicando necesariamente que una persona, por cuanto está destinando de su tiempo, no va a recibir una retribución, pero no la retribución como la recibiría ¿de quién? De un gentil, ¿verdad? De alguien que no es pueblo. Entonces, en ese sentido, justo es retribuirle sus gastos, justo es retribuirle esa parte, pero obviamente no como lo haríamos con los gentiles. Vean el verso 20. Del extraño tomarás logro, mas de tu hermano no lo tomarás, para que te bendiga Hashem tu Elohim en toda obra de tus manos sobre la tierra a la cual entras para poseerla. O Devarim 24:14. Devarim, Deuteronomio 24:14. No debemos hacer agravio de nuestro hermano jornalero pobre. Esto es muy interesante, dice el verso 14. No hagas agravio al jornalero pobre. Esto es, a la persona que trabaja por una paga, pero que de alguna manera es mínima. No debemos de hacer agravio. Dice, así de tus hermanos como de tus extranjeros que están en tu tierra, en tus ciudades. Yo no sé si ustedes sepan, pero en las escrituras, cuando una persona, dice la escritura que cuando trabaja con otra, nos es pecado si en lugar de pagarle en la fecha que le debemos de pagar, le retenemos y no le pagamos. Yo me acuerdo cuando teníamos la librería nosotros, y estaba mi suegra que nos ¿cómo se llama? Que nos ayudaba, y él recibía un pago por este auxilio que nos brindaba, y me acuerdo cómo me decía mi esposa, acuérdate que no debemos de retenerle, y entonces yo decía, pero ¿cómo le hago? Pues tenía que partirme en dos, pero de alguna manera cumplir en la fecha en la cual estaba el compromiso para poder de alguna manera liquidar esto, porque era pecaminoso no hacerlo. Ok, adicionalmente a los incisos anteriores, uno de los compromisos que tienen los varones solteros hacia un hermano que murió sin descendencia, ojo, esto es, adicionalmente a los incisos que hemos puesto, cuando una persona es hombre y es soltero y un hermano parte, esto es, duerme, muere, pero él murió sin descendencia, de acuerdo a la Torá, era necesario tomar a la viuda como esposa para efecto de darle descendencia al hermano muerto. En realidad esa descendencia, el primer hijo es el que le iba a dar nombre al hermano que había partido. ¿Para qué? Para que su nombre no fuera borrado de Israel. Y ese fue el caso de Judá con sus hijos. ¿Se acuerdan ustedes? Uno de ellos era Onán, que el Eterno, por causa de que él derramaba semen para no darle descendencia a su hermano, el Eterno se lo tuvo que llevar, y llegó hasta el caso en el cual Judá, engañado precisamente por su, ¿cómo se llama? Por su nuera, tiene relaciones con ella e incluso tienen descendencia. Tienen 2 hijos, de los cuales forman parte de la genealogía de Mashiach. La estudiar la genealogía de Mashiach es ahí cuando dices verdaderamente la misericordia del Eterno es tan grande que nos ilustra tanto la imperfección humana y que mayoritariamente dentro de la genealogía de Mashiach ahí está especificado. Génesis 38:8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. De este pasaje, en términos humanos, existe una palabra que se le denomina el onanismo. ¿A qué se le refiere al onanismo? Es cuando una persona mantiene relaciones sexuales, pero en lugar de depositar el semen adentro de la vagina de la mujer, lo tira y lo vierte a tierra. Obviamente, no necesariamente el concepto humano concuerda con el concepto escritural,
Nada más lo quiero resaltar de alguna manera porque es parte de la cultura general. Devarim 25:5, Deuteronomio 25:5, cuando hermanos estuvieren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Devarim 25:6, y será que el primogénito que pariere ella se levantará en nombre de su hermano el muerto, porque el nombre de este no sea raído de Israel. ¿Ok? Es algo difícil de entender, pero a final de cuentas así lo puso el Eterno. ¿Se acuerdan? Alguna vez trataron de ponerle un 4 a nuestro amado Mashiach y le dijeron, Rabí, un hermano tuvo una esposa y el hermano se murió. Después vino otro y pasaron 7 hermanos. ¿De quién va a ser ella esposa cuando estén en el Olam Abba, en el mundo venidero? ¿Qué les dijo nuestro Mashiach? Erráis, ignorando 2 cosas: las Escrituras y el poder del Eterno. ¿Por qué? Porque en el Olam Abba ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Qué momento más precioso de la vida de los cónyuges que cuando se tiene intimidad? Es un momento álgido, es un momento en el cual indescriptiblemente de felicidad. Bueno, pues esa felicidad ni la necesitaremos. Cuando estemos en el Olam Abba será tal el éxtasis de felicidad que ni nos hará falta absolutamente nada. Es menester considerar lo que nos enseñan las Kitbei HaKodesh, las Sagradas Escrituras, al respecto de los Ahim, los hermanos, ya que nos va a ayudar a considerar nuestras obligaciones tanto como los riesgos que implica una relación así. Ahora, entiendan esto, no cabe duda que las Escrituras nos exhortan a buscar el Shalom, la paz para con todos, y eso por supuesto desde luego incluye a ¿quiénes? A los hermanos. Vean Hebreos capítulo 12, verso 14, el libro de los Yodim, los judíos, 12:14. ¿Qué dice este libro de los Yodim? Seguid el Shalom con todos y la Kedushá, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es la exhortación? Que debemos de seguir la paz, el Shalom con todos. Hasta ahí pudiéramos decir todo está clarísimo. Esa es nuestra obligación, seguir el Shalom con todos. Pero les pregunto yo, ¿alguien de ustedes acaso, yo sé que no es aquí, pero alguien de ustedes acaso tiene algún inconveniente con alguno de sus hermanos o de sus hermanas? ¿Cuál es la solución que nos da las Escrituras? Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos 12, 18. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. La palabra imposible en el en el griego es adunatos. ¿Cuál es la palabra para posible? Dunatos. Miren qué expertos en griego son ustedes. Dunatos, ¿qué quiere decir? Que todo lo que esté en nuestras manos, que todo lo que verdaderamente pueda ser de nuestra parte, dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en Shalom con todos los hombres. ¿Pero por qué dice si es posible? Porque hay ocasiones en las cuales es imposible. Pero no obstante de ser imposible, lo que los exhorta el Eterno es que en todo lo que dependa de nosotros, tenemos que ir a ponernos a cuentas con nuestros hermanos, y si ellos no quieren arreglarse con nosotros, ese es su problema. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo que está al alcance de nuestras manos. Otra vez, la obligación de todos nosotros como hijos del Eterno es hacer todo lo que está en nuestras manos para hallar el Shalom. Pero si ellos no lo quieren, no es problema nuestro. Ya lo hicimos, y entonces dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Entonces, no necesariamente vamos a estar bien con nuestros hermanos. La Escritura da muestras de ello. El mismo Yeshua, ¿qué pasaba con sus hermanos? Durante un tiempo, ¿qué pasó?
Llegaban sus hermanos y su madre, ¿y qué le dijeron? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. ¿Verdad? ¿Rabí Shaul con sus hermanos tenía problemas? Por supuesto que sí. ¿David Amelech? Por supuesto que sí. ¿Shaul? Por supuesto que sí. ¿Shlomo? Por supuesto que sí. ¿Cuántos hombres a lo largo de la Escritura tuvieron de alguna manera diferencias con las personas? Alguna vez compartí yo en un estudio del Ruach HaKodesh, todas las veces en las cuales en el Brit Hadashah, todas las veces en las cuales el Brit Hadashah, Rabí Shaul tuvo problemas con personas. Con Yohanan, con Marcos, con el mismo Kefa. Digo, Rabí Shaul arrasó. Él sí rompió récord. Entonces, de alguna manera lo que nos exhorta el Eterno es que no necesariamente porque seamos hijos del Eterno va a haber garantía de que vamos a estar bien con todos y cuanto más con nuestros hermanos. Sin embargo, lo que nunca debemos de dejar es hacer lo posible porque exista Shalom. Pero si ya pusimos todo en nuestra parte, levantar manos santas al Eterno y decir, Eterno, yo hice todo lo que estaba en mis manos. Para concluir, en el judaísmo contemporáneo han dejado de usar la palabra hermano. Esto es, ya no se hablan de hermanos en una sinagoga en el judaísmo contemporáneo. Ya no se dicen hermano, hermana. ¿Cuál es la causa? Según el rabino Alfred Kollach, él dice que la causa por la cual se dejó de usar la palabra hermano fue principalmente por aquellos de la secta del camino, estos son los seguidores de Yeshua, y mucho más tarde por la práctica que adoptaron en el cristianismo. ¿Por qué? Porque se llamaban de hermano y de hermana. Y por causa de evitar esa asimilación, es frecuente que en nuestro pueblo, en lugar de usar la palabra hermano o hermana, se digan paisano. ¿Verdad? Es un paisano, es una paisana. Sin embargo, debemos de considerar esto. La Escritura avala como una verdad que en realidad nosotros somos ajim, somos hermanos. ¿Sí? Ahora, es triste encontrarse en muchas congregaciones judío-mesiánicas que de repente ya dicen, aquí no digas hermano, no digas hermana, yo ya no soy tu hermano. Y yo me los he topado una y otra vez. ¿Por qué? Porque son enseñados, no es que en el judaísmo ya no se dicen hermanos. Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a seguir? ¿Al judaísmo contemporáneo o a la práctica escritural? La práctica, desde luego, escritural. Así es que la misma escritura, ¿se acuerdan ustedes lo que cantamos? Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y nemato, umanaim, shevet, ahim, gam yahad. Que bien se pudiera traducir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es sentarse o descansar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a comer, nos sentamos después de comer, empezamos a platicar, empezamos a reírnos, empieza a salir la música. ¿Por qué? Porque si hay un momento que tenemos que aprender a disfrutarlo, es cuando estamos los ajim reunidos. Entonces, inemato, umanaim, shevet ahim, gam yahad. Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso es sentarse o descansar los hermanos juntos en unidad. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de convivir, por favor, no la desperdiciemos para que este pasaje se haga una realidad en nuestra vida. Así es que, a partir de esto que he enseñado, solo me resta despedirme con lo escrito en el libro de Teilim, capítulo 122, verso 8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Shalom Bach. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Desde la sinagoga Beda Derech, el rabino Mijael Ávila. Shalom Bach. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila.
Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.